¿Cuántos batallan con tentaciones? A ver, levante la mano, sean honestos. Amén. Ahorita tiene la tentación de mentir, por eso no levantó la mano. ¿Ya? Las tentaciones, hermanos, son algo que no son exclusivas al cristiano. El incrédulo también batalla con tentaciones. La diferencia entre el incrédulo y el cristiano es que el cristiano está consciente del pecado en contra de Dios. El cristiano está consciente de lo que ese pecado le costó a nuestro Salvador y de la relación que tenemos con el Señor. Ahora no nomás es Dios, es nuestro Padre celestial. Esa es la única diferencia. Pero todo ser humano lucha con las tentaciones. Y la razón por eso es porque las tentaciones vienen a causa del enemigo, el diablo. Y el diablo no es exclusivo como enemigo para el cristiano, es enemigo de todo el mundo. Él quiere que todos los hombres se pierdan y terminen al infierno, porque Él quiere destruir la imagen de Dios. Él sabe que si logra destruir un hombre de su alma que va al infierno, esa es una victoria en contra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él envió a su Hijo a morir, no por los ángeles, a morir por el ser humano. Él puso al hombre más arriba que el ángel. Todo esto tiene que ver con el odio que Satanás tiene hacia el ser humano. Hace 2 semanas comenzamos a hablar sobre las tentaciones. Dentro de este pasaje dice la Biblia en el versículo 13: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aunque sabemos que era la voluntad de Dios llevar a su Hijo a esta preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público, ayunó 40 días. Estaba no solo guiado por el Espíritu Santo, pero estaba en el Espíritu Santo. De cualquier caso, Satanás aprovechó este tiempo para tentar al Señor Jesucristo. El diablo siempre está intermetiéndose para arruinar el plan de Dios. Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado y arruinar el plan y propósito de Dios. Y Dios permite todo eso porque en la vida de fe las tentaciones o las pruebas son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en la santidad. Y en este sentido caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros estas pruebas. No es que Dios tienta al hombre. Santiago nos dice claramente que Dios no tienta al hombre, sino que Dios permite que el diablo nos tienta para fortalecer nuestra fe. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, se nos abrieron los ojos, alguien encendió las luces y ahora ya no podíamos ver el pecado de la misma manera. Ahora ya no podíamos hacer aquello con conciencia limpia. Nos comenzó a afectar. Inmediatamente desde que el Espíritu Santo entró al corazón. El pastor Parada cuenta que cuando él recién fue salvo, en domingo que fue salvo, que vino con un grupo de estudiantes del Salvador que estaban huyendo de la guerrillera, y a través de un grupo de estudiantil los trajeron a hacer un viaje y visitó la iglesia donde se predicó el evangelio. Dice él que no recuerda la iglesia, no recuerda dónde es la iglesia, cómo fue la iglesia, solo recuerda que fue una iglesia de americanos. Y dice que se predicó el evangelio y él entendió el evangelio por medio de traducción. Y que esa tarde, después de haber recibido a Cristo,
que fue a comer con sus amigos ese mismo domingo en la tarde. Y estando en el restaurante, como siempre hacían, sacaron la cerveza y lo ofrecieron a todos como normalmente lo harían. Y él en esta ocasión dice que tomó la cerveza y tomó un trago, dos, y algo dentro de él le dijo: esto está mal, esto ya no puedes hacer. Él bajó para abajo la cerveza y dijo: ya no puedo hacer esto. Los amigos le hicieron burla y no entendieron lo que estaba pasando, pero desde ese momento comenzó un proceso, Dios en la vida de él, de santificarlo, usando tentaciones para alinearlo con su voluntad. Está claro, hermanos, que en el camino de Dios que Dios ha preparado para sus hijos encontraremos muchos demonios, muchos enemigos, pruebas y tentaciones, especialmente cuando nos dispongamos a servir a nuestro Dios. ¿Usted cree que es coincidencia que desde que usted propuso ser fiel a Dios y servirle comenzaron a llover las tentaciones? Pero es muy reconfortante, hermanos, saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto de tentaciones antes que nosotros, y ahora nos conduce a través de ese mismo camino, de tal modo que solo tenemos que seguirle a Él y confiar en Él. Por eso es importante, de lo que se habló el domingo en la noche, de permanecer en la vid. Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios. Si gustan ir ahí conmigo, Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Sin pecado. Yo no sé usted, querido hermano, pero todos batallamos con tentaciones, todos. Por eso ponemos reglas con jóvenes, porque están expuestos a la tentación. Y un joven no tiene ni la más mínimo carácter y integridad suficiente para luchar contra aquellas tentaciones. No que un adulto no puede caer en ese pecado. Un adulto, con frecuencia adultos caen en ese pecado, pero un joven es más propenso a seguir los apetitos de la carne sin medir las consecuencias de sus acciones. Y por eso ponemos reglas de que no deberían de andar citando los jóvenes a la edad de jóvenes, siendo adolescentes. No han ni siquiera han aprendido a las cosas fundamentales en la vida del ser humano, de aprender a obedecer, tener responsabilidad. Ni siquiera han aprendido a tener un aseo personal correctamente. Todavía se le tiene que recordar: báñate. Todavía se tiene que recordar: lávate los dientes, limpia tu cuarto, haz tu cama. Todavía se le tiene que recordar: come bien. No puedes existir en puros hachiros y pizza. Tienes que comer saludable. Pero sin embargo, estos son los mismos jóvenes que tienen un cuerpo de adulto. Las señoritas tienen cuerpo de adulto, y porque ellas asumen, porque ya tienen todo como adulto, piensan que está bien y están dentro de su derecho, porque así dice el mundo, que está bien que anden noviando. Y se meten en problemas, y como los padres no han esforzado, o quizás la misma conciencia, agarra esto, la misma conciencia de ellos les mortifica de los errores que ellos cometieron. Vuelvo a repetir, los horrores que ellos cometieron les impide ejecutar justicia correctamente y sabiamente en la vida de sus hijos. Por lo tanto, hacen lo que yo llamo alcahuetean. Y en vez de ponerse al lado de la justicia y lo recto, ponen al lado del joven o la señorita, pensando que sus hijos no van a caer en tentación. Pero se nos olvida, padres,
que ellos son un reflejo de nosotros. Se nos olvida que ellos dentro de sus cuerpos cargan los mismos hormonas, la misma sangre, las mismas tentaciones, las mismas tendencias pecaminosas que existen en cada uno de nosotros. Como nosotros los vemos como angelitos y los amamos incondicionalmente, no sabemos diferir o discernir de que podemos seguir amándolos incondicionalmente, pero eso no implica o eso no indica que tenemos que permitirles a ellos todo lo que ellos quieran hacer. Síganme por favor, porque yo sé que algunos ya cambiaron el canal. Están acostumbrados a vivir en un ambiente donde cada quien hace lo que bien le parece. Eso suena como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que la teocracia era de Dios. Dios gobernaba el pueblo de Israel. Dios gobernaba. Excepto que cuando el hombre ya no quería el gobierno de Dios, y dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando Dios no tiene la preeminencia en la vida de nosotros, en nuestro hogar, en nuestros estándares. Por ejemplo, hay familias que sin duda alguna deberían estar aquí esta noche. Ahora, yo no soy quien les voy a juzgar, ni estoy pensando en una familia particular, pero una iglesia que corre lo que corremos en el domingo de la mañana, de seguro hay familias que pudieron haber estado aquí esta noche, pero sus prioridades quizás no están en orden. Ahora, ¿eso quiere decir que son malos cristianos? No, absolutamente no. Pero sí tiene algo que ver con cómo vemos el asunto de las tentaciones. Sí tiene algo que ver con la urgencia que tenemos y el conocimiento que tenemos de que somos débiles. Y entre más puedo yo aprender de la Biblia, entre más puedo yo agarrar de la palabra de Dios, entre más armadura de Dios puedo poner sobre mi vida y la vida de mi hijo, y si ellos están ahí para escuchar la predicación del pastor, que además el pastor no es muy elocuente ni muy profundo, es fácil de entender su español y a veces hasta mete inglés. Yo quiero que mis hijos estén ahí porque tenemos un enemigo que nos está queriendo hacer caer constantemente. Y como yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía, entonces si nos exponemos a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios y ponemos eso sobre encima de nuestro cansancio, sobre encima de un miserable juego, sobre encima de otras cosas que no tienen importancia, y estamos presentes el día miércoles, el domingo en la noche, el domingo en la mañana, entonces las probabilidades son más altas que mi hijo, mi esposa, mi esposo, cuando llegue ese momento de tentación, se van a recordar, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Se van a recordar de aquel principio que escucharon, de aquella predicación, aquella cara que puso el pastor, aquel mensaje que usó, que predicó, aquella ilustración que usó, y eso los va a detener a ellos de caer en esa tentación. Pero como no vemos eso tan importante, pensamos que estamos bien. Como decimos en inglés, I got this. Yo puedo. Yo no soy como los demás. Y por eso somos más fáciles de caer entre las fieras. Notemos también que todo esto estaba ocurriendo en el desierto, lo que nos hace pensar que la forma de escapar de la tentación no es buscar un lugar separado. Pensamos a veces que si nos excluimos de todos, si nos vamos a mover a una montaña, si nos alejamos de esto, si nos vamos de aquí a allá, ¿sabe que un joven puede ir a la escuela pública y alumbrar la luz de Cristo? Y ser un testimonio verdadero a todos esos jóvenes en la escuela pública. Porque no es el lugar que nos hace, no es el ambiente en que estamos, no es si estamos muy cerca a las tentaciones, porque yo puedo pasar por la licorería y no se me seca la boca. Yo puedo pasar por alguien que está fumando marihuana y no le hago, ay, quisiera un poquito de eso. Para mí eso me trae asco. Para mí eso digo, oh, qué horrible. Yo he visto lo peor de una persona que está borracha.
Yo he visto lo peor de una persona que está bajo la influencia de drogas. Para mí eso da asco. Para mí, digo, oh, horrible. Eso ni siquiera es tentación para mí. Pero ¿por qué es tentación para alguien más? El problema no es las drogas. El problema no es el licor. El problema no es la pornografía. El problema no es las películas. El problema no es los placeres de este mundo. El problema está dentro de usted. La advertencia a cada creyente: el diablo en sus ataques más fuertes contra el hombre busca aquellos momentos en los que nos encontramos debilitados, angustiados o cansados. El texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto. Hace 2 semanas que ayunamos, algunos yo los miraba que cambió hasta el color de su rostro. Entraron así como que se iban a morir. Yo escuché a algunos decir a mediodía del día que estamos diciendo: ay, voy a morir. Mediodía de ayunar. Ya estaban viendo colores diferentes. Sentían que una carroza de fuego iba a venir y llevarlos al cielo. Imagínense 40 días de estar ayunando. Si los jóvenes se enojan si no hay leche para el cereal en la casa, se enojan si no les sirven de comer y reniegan como que si ellos fueran los que pagan los biles y ponen dinero para la comida, ¿verdad? ¿Cuántos padres saben de lo que estamos hablando? A ver, levante la mano, no tenga miedo, no se le va a armar una bronca, sea honesto. Es increíble cómo nos convertimos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Usted sabe, hermana, ¿verdad? Cuando su esposo tiene hambre y no está lista la comida, ¿cómo se pone el niño? Digo, su esposo. ¿Cómo se pone? Pareciera que es como una píldora de mágica. Nomás echa unos cuantos 3, 4 mordidas del taco y el arroz y regresa la personalidad del esposo. Como que si estuviera fuera del cuerpo. Como Pablo dijo, si fuera del cuerpo o dentro, no sé. Pero estaba en un así está ese hombre. De repente come 2, 3 mordidas y regresa la sonrisa, comienza a regresar la alegría y comienza a platicar y todo regresa a la normalidad. ¿Sabe por qué? Porque el animal dentro de él ya está siendo satisfecho. Jesús es tentado por Satanás. Dios no puede ser tentado. Voy a repetir eso. Jesús es tentado por Satanás. Dios, dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 12 al 13, que no puede ser tentado. Eso me dice a mí que Satanás no estaba tentando a Dios. Satanás en ese momento estaba tentando el lado humano de Dios. El que Jesús pudiera ser tentado es realmente un misterio, ¿verdad? De explicar en forma perfectamente, porque Él era 100% Dios. Hasta donde entendemos, podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general, pues Él conoce todas las cosas. Él sabía a dónde iba. Él sabía qué es lo que le esperaba. Él todo lo sabía. En el caso del hombre, incluyendo los creyentes, primero aparece la tentadora voz o el susurro externo de Satanás que la inste a pecar. A la vez también experimenta su deseo interno, la concupiscencia. Vayan a Santiago capítulo 1, por favor. Mi hermano, cuando usted ha caído en pecado, casi estoy seguro, hay excepciones, que usted ha caído en pecado cuando está solo, cuando está sola. No lo hizo cuando estaba aquí en la iglesia. No lo hizo cuando estaba en compañía de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus padres. Usted lo hizo cuando estaba solo. Fíjense Santiago capítulo 12, por favor. Bienaventurado el varón
que soporta la tentación. La palabra soportar quiere decir, en pocas palabras, aguanta. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. De su concupiscencia, ahí no menciona aquella mujer, aquel hombre, ahí no menciona esa película, ahí no menciona la cerveza, ahí no menciona algo. Dice que de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Y agarren el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Agarren, hermanos, todos aquí tenemos una concupiscencia. Todos aquí tenemos las mismas apetitos carnales. Agarre esta verdad, bien sencilla, pero bien fundamental. El momento que yo dejo que mi concupiscencia me gane y sea seducido y atraído por aquello que puede ser lo que satisface aquel apetito carnal, entonces el momento que yo permito eso, entonces yo he introducido personalmente mi concupiscencia con aquel pecado. Y el momento que yo dejo que eso suceda, entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Una vez que yo cedo, por eso habla de soportar, de aguantar. Una vez que yo dejo de aguantar y me dejo llevar por aquello que yo sé que está aquí, es una lucha interior. Recuerda, la semana pasada hablé sobre los ataques interiores y exteriores. Cuando yo dejo que eso me venza, aquello que yo sé que es un mal hábito o algo que no he dejado y viene para hacerte tentación otra vez para mí, y está aquí en mi concupiscencia y yo cedo a aquello, entonces no puedo detener las consecuencias que van a venir, porque el que siembra en la carne, de la carne ¿qué? Segará. Y lo que sucede es que hacemos algo que no queríamos hacer y nos sentimos mal. Agarra esta verdad, nos sentimos mal y vamos al Señor: Señor, perdónanos, Señor. Señor, no quería hacer eso, Señor, ayúdame, no quiero caer en esa tentación, Señor, por favor. Y Dios nos perdona. Pero fíjese otra vez, vamos otra vez por nuestro camino. La concupiscencia. No he hecho nada lo suficiente para limpiar mi mente, para acercarme más a Dios, para fortalecerme más en el Señor, para ayudarme en contra de esa concupiscencia. Viene otra vez la misma tentación, y esto es lo que nuestra conciencia nos dice: pues si ya lo hiciste, ¿a quién engañas? Y volvemos a caer en el mismo lodo, el mismo pecado. Y otra vez nos sentimos mal. Ay, Señor, por favor, Señor, ayúdame. Oh, Señor, dame victoria contra este pecado, contra esa tentación, Señor, ayúdame. Y Dios nos está diciendo: no es esa cochinada, el problema es tú, que no has cambiado tu manera de vivir, no has cambiado tu persona, sigues con las mismas cosas, sigues con los mismos gustos, sigues comprando lo mismo, sigues pasando por el mismo lugar, sigues frecuentando la misma persona, sigues con ese mismo estilo de vestir, sigues con esos mismos caprichos, sigues con esos mismos manerismos, y no, el cambio viene del interior. Pasa el tiempo y a través de una predicación o a través de posiblemente una reprensión de parte de un padre, un líder espiritual, nos humilla el Señor, y como nos humillamos, nos acercamos a Dios. Nos humillamos y reconocemos que hemos estado mal. Dentro de ese reconocimiento, Dios comienza a jalarnos hacia Él, a caminar más de Él, y de pronto, porque estamos caminando con Él, pasamos la misma tentación y nada sucedió. Y nos recordamos que habíamos pasado, pero ya no caí. Ahora agárrelo. Como sabemos que no caí,
que no fui sujeto a eso, comenzamos a sentir la victoria. Yo gané eso. Ya no es mi debilidad. No entendiendo que no es ese el problema. El problema es usted. Y logramos a tener ya victoria y de repente comenzamos a crecer espiritualmente y viene otra tentación. Y si no tenemos cuidado, lo mismo va a pasar con esta. Y lo mismo que nos ayudó aquí, tiene que ayudarnos aquí para vencer esta tentación. Diablo vino 3 veces a Cristo con 3 diferentes tentaciones. No nomás le dijo una cosa, se la cambió. 3 diferentes tentaciones que los vamos a ver. Hermanos, es importante, hermanos, entender que el empuje a ceder a la tentación de aceptar la insinuación del diablo es parte del plan de Satanás. Él no nos puede obligar a pecar, él solo nos puede poner la tentación enfrente. Así que en el caso del hombre, sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Somos famosos de culpar al diablo por todo. Ay, ese cochino diablo. Ay, ese cochino diablo. Ay, ese cochino diablo. Casi estoy seguro que el diablo no tiene nada que ver con su miserable celular. Casi estoy seguro que el diablo no tiene nada que ver con aquel amigo que usted hizo en el trabajo, que lo está invitando después del trabajo a ir a pasar tiempo con él. De su propia concupiscencia. No ha escuchado las verdades de la palabra de Dios. No ha escuchado la importancia de cuidar sus amigos. No ha escuchado la importancia de cuidar sus ojos. No ha escuchado la importancia de leer su Biblia antes de salir de su casa. Entonces no ha puesto eso en práctica. ¿Cómo en el mundo va a poder tener victoria contra aquello que alguien más tiene victoria? Porque es que aquí no todos fumamos. Porque es que aquí no todos vemos novelas. Porque es que aquí no todos vamos a ir a un cine a pagar para ver una película. Porque es que aquí no todos vamos al baile. Hey, mírenme, no se hagan los locos. Porque es que aquí no todos, cuando nos enojamos, comenzamos a decir un montón de palabras malas. Porque es que aquí no todos andamos en una relación adúltera con alguien. ¿Por qué? Porque es que usted sí. ¿Acaso yo soy super hombre y usted no es? ¿Acaso usted es menos persona que los demás? No. El problema no es la circunstancia. El problema no es aquello. El problema es usted. El problema soy yo, que no queremos cambiar, no queremos entender el plan de Satanás. En el caso de nuestro Señor, el asunto fue diferente. En la tentación de Cristo, Satanás proveyó el estímulo externo, porque no salió de su concupiscencia. No es que el Señor Jesucristo quería volar al pináculo del templo. No es que Jesucristo quería los reinos de este mundo. Síganme. No es que de su concupiscencia salió. Él era perfecto. Si fuera sido por su concupiscencia, entonces no fue Dios. Y no hay salvación en Él. Él era perfecto. Satanás tuvo que implantar o tuvo que proponer un estímulo externo. Yo he descubierto que entre más se acerca uno a Cristo, míreme, entre más caminas en integridad y en humildad con el Señor, Satanás te propone estímulos externos. Vienen diferente manera las tentaciones. Vienen disfrazados a través de cosas que son buenas. Porque Él sabe que usted no va a caer con las cosas baratas y fáciles. Ahora comienza a torcer la verdad. Y comienza a hacerlo a través de cosas muy sutiles, que al ojo normal se ve bueno. Pero el que tiene discernimiento, el que lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera mi camino, dice: no, eso es cuestionable, eso es dudable. Mejor voy a ser honesto. Mejor voy a decir la verdad ante el policía. Mejor voy a hacer lo que es correcto y pagar aquello. Esas son las tentaciones que vienen. Aquel que Satanás tiene que usar estímulos externos. Pero hay entre nosotros que Satanás no tiene que proveer nada de estímulo externo.
Todo lo carga usted dentro de usted. Porque sigue mirando películas de R. Porque tiene malas amistades. Porque sigue juntándose con alguien que toma, que fuma. Porque sigue juntándose con mujeres perversas. Porque sigue juntándose con aquellas personas que no tienen las mismas convicciones que usted. Para ellos no están de acuerdo con esta iglesia. Para ellos no están de acuerdo con los pastores. Para ellos se ríen del cristianismo. Ellos te dicen cosas malas. Es más, hay gente que hasta se atreve a cuestionar la doctrina sana de la palabra de Dios. Y se van a casa y dicen: miren, el pastor dijo eso, pero no es verdad. No es así como él dice. ¿Me están siguiendo? No había en él un estímulo interno que le incitaría a cooperar con aquel que lo tentaba. Con todo, la tentación fue real. El Señor sintió la necesidad. Tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba a satisfacer aquella necesidad. Supo que debía resistir al tentador y luchó dentro del conflicto. Habrán conflictos internos y conflictos externos. Preocúpese si los conflictos, o más bien preocúpese si los conflictos son externos. Satanás le está atacando directamente. Sígame otra vez. Hay cristianos, necesito dos hermanos, por favor. Thank you, CJ. Hermano Rogelio, para allá, por favor. CJ, right there. Hay cristianos, quédense ahí, por favor. Vamos a usar a CJ como el cristiano carnal, ok? Sorry, buddy. Hay cristianos que luchan con cosas que todo sale de su corazón. Es problemas interiores. Él no ha querido cambiar. Él no ha querido llegar a tomar pasos y medidas de cambios espirituales. Todavía no quiere dejar aquello. Todavía no quiere soltar aquello. Entonces él vive en una vida carnal en vez de espiritual. Él no le cuesta mucho trabajo a Satanás. Es más, yo creo que para él es pan comido del diablo. Dicen: él solito cada noche batalla con orar porque su conciencia no le deja, porque está sucio por dentro. Él lo deja en paz. Fíjese. Y a veces para nosotros pareciera que aquellos que andan mal con Dios les va mejor. ¿No se da cuenta? Tienen mejor carro, más dinero en la bolsa. Pareciera que no tienen los mismos problemas que nosotros. Y el joven inexperto y maduro dice: pues si yo aquí me voy al campamento y que la conferencia y que cantan el coro y que ir a la iglesia y no faltes, yo batallo con tantas cosas. Y este camarada que nunca viene, pero viene bien suave, trae una muchacha que parece trofeo del mundo, y trae carga ropa de eso, y el carro, qué bárbaro carro que tiene. Dice el joven: no, pues ¿qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo acá? Pues le va mejor a él, no tiene los problemas que yo tengo, mejor me voy acá. ¿A poco no? Sígame. Y aquí tenemos este cristiano. El cristiano que ha tomado medidas y pasos espirituales, que dejó malos amigos, que dejó la música, que dejó a aquella novia y le quebró el corazón, y que le dejó a aquel amigo que le ofrecía cerveza, y que dejó aquel trabajo que le ofrecía más dinero, pero tendría que moverse a Guatepeor. Y él tomó decisiones espirituales. Sígame. Y ahora está acá. Él es una amenaza a Dios, digo a Satanás. Le voy a decir por qué. Porque solito no tiene problemas. Está acercándose a la iglesia, está en la iglesia, sin duda alguna tiene algunos conflictos interiores, pero los ha logrado soportar. Estando aquí, se envuelve, sirve, canta. Cada día trata de caminar con Dios, trata de acercarse más. No es mejor que él, pero fíjese, Satanás sabe que el problema no va a ser grande de él de adentro. Ahora comienza a atacarlo directamente. Pone hermanos a desanimarlo. Pone hermanas a chismear de él. Sorry, hermana. Sígame. De repente, una falsa acusación. De repente, una tentación exterior de más dinero, de otro lugar, de acá, de allá. Los ataques vienen ahora de afuera. Esto es cuando Satanás viene
a tocar nuestra puerta. Ya el problema no es interior. Satanás está atacando directamente. Esto es cuando el problema es un muchacho mundano que viene del mundo y de repente está queriendo citar su hija. De repente está queriendo citar su hijo. Y pretende ser cristiano, y aquí estoy, hasta se pone corbata y medio se peina, y de repente le pide al hermano Guzmán, me pone como mujer. Y aparenta todo bien, para meterse sutilmente, para hacer caer este joven, para hacer caer la señorita. Eso es cuando el diablo está ya directamente atacando y tocando su puerta. Esa es la gran diferencia en las dos tentaciones. Las dos personas que hay aquí. Pueden tomar asiento, por favor. Sígame, por favor. En esta tentación, ¿qué es lo que pretendía el diablo? El diablo quería que Jesús, en tanto que era hombre, no se sujetara a Dios, que viviera en independencia de Dios, que desconfiara de Él. La tentación vino para que dejara de adorar a Dios y lo adorara a Él. Estas eran las tentaciones que le ofreció Satanás a Jesucristo: que no se sujetara, que viviera en independencia, que desconfiara, que dejara de adorar a Dios. Eso suena muy familiar. Vuelvo a repetirlos. Las tentaciones que vinieron exteriores a la vida del Señor Jesucristo fueron estas: que no se sometiera, que viviera independientemente de las reglas y los estándares de Dios, que desconfiara en la verdad, y que dejara de adorar a Dios y le adorara a Él. Son las mismas 4 tentaciones de aquel acusador, de aquella serpiente antigua de Satanás, que sigue tentando al cristiano exteriormente. Voy a decirlos otra vez, y quiero que mientras lo estoy diciendo, piense en aquel cristiano, piense en aquel joven, piense en aquella señorita, piense en aquellos cristianos que ya no están aquí. No te sujetes. Vive una vida independiente. Desconfía. Deja de adorar a Dios. Más claro no le puedo decir, mi hermano. Es una caída como son estos pasos. Los mismos pasos. Nunca cambia la música del diablo. Es lo mismo. Puede ser que los 50s bailaban así, pero garantizado que en el 2020 van a volver a bailar igual que en los 50s. Porque el diablo es una copia, es una imitación barata. No hay nada nuevo en él. Actúa de la misma manera. Levanta un actor acá, levanta un cantante acá, los usa, los gasta. A los 29 años la mayoría de ellos mueren por sobreuso de drogas o algún accidente trágico. Mueren, los descarta, ya no los ocupa. Usa a alguien más, lo levanta. A este lo hace famoso, a esta la hace famosa. Y ahí va la juventud, y ahí van los jóvenes, y ahí va el mundo atrás de personajes, en vez de aquel que nunca cambia. Yo siempre he dicho, ¿qué harían estos jóvenes si el día de mañana el cantante más famoso ahorita, los actores más famosos, escogen rapar su pelo con la máquina aquí en medio así, y nomás aquí en medio se dejan un callejón? ¿Qué harían estos jóvenes? No, entonces sí, yo creo que se enojarían con el mundo, porque de repente algunos llegarían así, con una línea en medio. No tomaría mucho tiempo. Comenzarían con rebajar el medio nomás, y de repente se mirarían así, como un koala bear. Y de pronto un poquito más, y de pronto un poquito más. Y ya cuando frustró al líder espiritual,
Ya cuando frustró al pastor, ya cuando se declaró que él es mundano y aquí estoy, pero no quiero estar, comienzan aquí enfrente, se van sentando en medio, se van sentando ahí atrás, después buscan la silla más alta y atrás contra la espada, están con la pared allá lo más lejos posible, declarándose a todos: yo no soy como ustedes, yo no creo como ustedes. Y ya cuando se siente que ha convencido a todo mundo, ahora sí, y llega un día a la iglesia, ¿qué? Es una rutina constante. Siempre pasa igual. La táctica de Satanás para crear conflicto en cuanto a la misión que había venido a realizar, le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios en esta tierra, especialmente desviándole del camino de la cruz hacia opciones más cómodas. Voy a repetir eso porque quiero que lo entiendan, hermanos. Esto es revolucionario. Esto es carne, ribeye steak, ¿ok? Esto es carne sólida para ayudarnos a nosotros en contra de las tentaciones. Le pregunté al principio de la enseñanza: ¿cuántos aquí luchan con tentaciones? Todos. Diferentes, pero todos batallamos con la tentación. En cuanto a la misión que había venido a realizar, Satanás le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios, porque Cristo venía a establecer el reino de Dios en esta tierra, pero no como el mundo pensaba. Recuerde que Satanás tuerce la verdad. Satanás cambia la verdad por mentira. Cristo vino a establecer su reino, pero no como el mundo pensaba. Pensaba que iba a venir a establecer un reino grande, un castillo fuerte, iba a sentarse en el trono y ser el rey del mundo. No, ese tiempo todavía no ha llegado. Va a llegar un día, pero no era su tiempo. Él estaba llegando como cordero. Pero Satanás, como es engañador y es un mentiroso, le propuso medios alternativos, especialmente desviándole del camino de la cruz hacia opciones más cómodas. Le dijo esto: no tiene que ser tan difícil, Señor Jesucristo. Míreme, no tiene que sufrir tanto. Deja de sufrir. ¿Has escuchado eso? No tiene que ser tan duro. No tiene que ser con tantas reglas, pues. El cristianismo no debe ser tan difícil. Somos libres en Cristo. No, lo que importa es de que todos creemos en Cristo y nos podemos amar y cantar Kumbaya, my Lord. No le importa este asunto de reglas y que la falda en la mujer y que el hombre peínate bien y que es pura. Eso no es importante. ¿A poco? A ver, enséñame la Biblia, ¿dónde dice eso? Sígame, por favor. Porque el diablo propone medios alternativos. Para los detalles de las tentaciones en el desierto, vamos a ver en los evangelios de Mateo y Lucas para ver claramente lo que fueron estas tentaciones. La primera tentación, se lo voy a leer solamente, fue: si eres, escuche bien, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación fue: si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo. Y la última fue: todo esto te daré si postrado me adorares. Esas son las tentaciones que vamos a abrir, exponer paso por paso, a meternos de lleno a la palabra de Dios, a ver exactamente qué fue la tentación de Jesús.
¿Qué es lo que dice la Biblia que estaba entre las fieras? A mí me impresiona eso. Ya terminé. A mí me impresiona eso. Estaba entre las fieras. Estaba entre animales que lo querían devorar. En el momento físico más débil de él, con el enemigo más grande de él, y libró todo eso, y los ángeles vinieron y les sirvieron. ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa vida victoriosa? Yo no sé que usted, querido cristiano, pero yo quiero tener una vida victoriosa. La necesidad más grande que mi esposa tiene de mí es que yo viva en santidad y camine con Dios. No es dinero, no es casa, no es fortuna, no es nada de eso. Es que yo viva en santidad y camine con Dios. Esa es la necesidad más grande que ella tiene como mujer. Porque si yo ando en santidad y camino con Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Yo quiero tener victoria. Yo quiero que usted tenga victoria. Yo quiero que terminemos ese estudio, que no sé exactamente cuánto tiempo va a durar, pero que terminemos más fortalecidos para cuando aquellos que ustedes batallan con un cigarro, una cerveza, batallan todavía con malas palabras, batallan con el chisme, son mentirosos, no pueden quebrar ese ciclo, siempre están mintiendo por cosas que no tienen ni sentido. Usted tiene mano largo y siempre anda robando, o siempre a lo mejor anda en problemas, tiene pleito con gente, yo no sé, cualquiera que sea su problema. Si agarramos esta verdad, yo creo todo mi corazón que vamos a poder ser, como dice Cristo, más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra y la predicación.